A continuación vamos a continuar practicando la sintaxis del lenguaje SQL y para ello se propone el ejercicio número 1 que dice DDL y DML, ¿cierto? Instrucciones para gestionar las estructuras de las tablas y también instrucciones para gestionar el contenido de las tablas, DDL y DML respectivamente. A ver, el ejercicio propone que trabajemos con el siguiente modelo. Yo le saqué pantallazo y lo dejé acá en Paint. Mira, tenemos inicialmente 5 tablas, donde todo va a girar en torno a lo que serían los tenistas. Tenistas va a tener ID, nombre, apellido, edad, va a tener una referencia a la nacionalidad, va a tener una referencia a lo que es el tipo de mano dominante. A eso se refiere tipos, es el tipo de mano dominante, o sea, vamos a indicar si es diestro o si es zurdo, ¿sí? Y luego, junto al tenista hay un nub. Por lo tanto, si esto tuviésemos si tuviésemos que imaginarnos el MER, perdón, si tuviésemos que imaginarnos el MER, nos daría muchos tenistas, muchos trofeos. Entonces, como me dio muchos a muchos, tuve que generar un nub que intersectara dicha relación. Por lo tanto, este nub va a ser un nub, una especie como de detalle. ¿Sí? Lo que voy a tener en el nub son los detalles de los trofeos que han ganado los tenistas junto con la cantidad de veces que lo han ganado. Para comprenderlo mejor, aquí está el mismo modelo pero con datos. ¿Sí? Entonces acá yo creo que se aprecia mucho mejor el nub. Por ejemplo, el tenista 1 en el nub aparece 4 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que ha ganado 4 trofeos diferentes. Pero el mismo trofeo lo podría llegar a ganar más de una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que el tenista 1 ganó el trofeo 3, es decir, ganó el abierto de Estados Unidos. ¿Cuántas veces lo ganó? Lo ganó 4 veces. Ganó Roland Garros. ¿Cuántas veces lo ganó? Una vez. ¿Sí? Ganó también Wimbledon. ¿Cuántas veces lo ganó? 7. ¿Sí? Y por último, ganó la serie Masters. ¿Cuántas veces lo ganó? 6 veces. ¿Sí? Eso es lo que intenta representar el nub. Por lo tanto, el nub viene siendo una especie de tabla de detalles. Ahora, ¿cuál tabla se crea primero? Yo les di un consejo en clase y les decía, primero crean las que solo tienen PK, porque las que tienen FK tienen dependencias. Si tú quisieras crear primero la tabla del nub, no puedes, porque para crear el nub necesitas crear antes tenistas. Y también hay que crear antes trofeos. Cada FK es una dependencia y por lo tanto no puedes crear la tabla con FK si antes no existe, si antes no creas la tabla desde la cual nace. Entonces no puedo crear el nub de los primeros. Si trato de crear tenistas como la primera tabla, voy a tener el mismo problema. No puedo porque antes hay que crear la nacionalidad. Y también hay que crear el tipo. Entonces no puedo crear ni nub ni tenistas. Pero sí puedo crear nacionalidades, tipos y trofeos. En el orden que usted quiera porque son tablas que no tienen ninguna dependencia. Las que solo tienen PK, tú decides el orden. Podrías crear primero trofeos, después nacionalidades y después tipos. Da igual. ¿Okay? Lo que tienes que comprender es que una vez que ya asumas que creaste nacionalidades, tipos y trofeos, ahora estarías en condiciones de poder crear tenistas. Porque ¿qué te pedía tenistas para ser creado? Te pedía las nacionalidades. Y ya la tendrías creada. Te pide el tipo de mano dominante del tenista. Y ya la tendrías creada. Entonces podría crear tenistas como la cuarta tabla. Y una vez que existe el tenista y existe trofeos, voy a poder crear el nub. Porque el nub me pedía tenistas y también me pedía trofeos.
Entonces el truco es, primero crea las tablas que solo tienen PK. Y después vas viendo si cumples con lo necesario o no. ¿Bien? Si abren el documento de texto que dice desarrollo, está el desarrollo completo de la actividad. Por supuesto que lo que me interesa es que analicemos cómo se desarrolló cada una de las instrucciones. Copian todo y esto hay que dejarlo en la herramienta que nos ofrece Oracle, que es el Oracle Live. El Oracle Live, no sé cómo se pronuncia, no sé si es Live, Live, no lo sé, pero ingresen a esa herramienta. Cuando ingresan, llegas a esta ventana. Así que le colocas Start Coding Now. Si no has iniciado sesión, te va a pedir iniciar sesión. Yo ya había iniciado sesión más temprano, entonces por eso no me la pidió. Esto lo conversamos en la clase anterior, así que espero que no haya ningún inconveniente. Si no tienes cuenta, simplemente te registras y creas una cuenta. Y ahí vas a poder tener acceso a la herramienta de Oracle Live. Acá en esta hoja de trabajo se pega el ejercicio. ¿Sí? Mira, por si acaso, si tal vez tienen elementos creados de actividades anteriores, simplemente bórrenlos todos. ¿Cómo lo haces? Pinchas ahí en Action, Reset Session. Cuando pinchas en Reset Session, se borran todos los otros objetos, todas las otras tablas, todos los otros datos que tal vez creaste a partir de otro ejercicio. Entonces, des el tiempo de hacer esto, o sea, Reset Session, para que se borre todo y parta desde cero. Bien. Ya, lo primero sería crear las tablas, ya definí el orden. Una vez que estén creadas, bueno, esto de acá, la verdad es que quise detallar más o menos el tipo de datos y el tamaño, pero al final ustedes deciden. Lo que me interesa es que no tengamos problemas de desbordamiento. Una vez que crean las tablas, hay que insertar los mismos datos que están acá. ¿Ven? Eso es. Entonces pegamos nuestro desarrollo, el que copiamos del bloc de notas, y vamos a ir fragmento por fragmento. Fíjese. Yo dije, oye, primero voy a crear nacionalidades. Después tipos. Después trofeos. Después tenistas y después el NUF. Entonces, ¿cómo creo nacionalidades? Digo que va a tener dos campos, el ID de nacionalidad y el nombre de nacionalidad. El ID, por lo que veo, soporta números. El nombre soporta texto. Por lo tanto, dije, voy a crear la tabla de nacionalidades con el ID NAC y el nom NAC, que va a soportar texto. Va a ser un varchar 2. Varchar 2 es para indicar texto o caracteres. Y de estos dos campos, la primary key, el campo PK, va a ser el ID NAC. Tú seleccionas la tabla, seleccionas tu código y pinchas el botón Run. O puedes presionar la combinación de teclas Control y después Enter. Pero tienes que seleccionar Control Enter. Si todo sale bien, te va a decir acá abajo en un mensaje Table Created. Se creó la tabla de nacionalidades. Después habría que crear tipos. Tipos va a tener el ID del tipo y el nombre, el ID de número y el nombre de texto. Entonces digo, voy a crear la tabla tipos. El campo IDType es aquel que voy a convertir en PK. Y el nomType quiero que soporte textos. ¿Sí? Así que lo definí de varchar 2 de hasta 15 caracteres. Seleccionas el Create Table hasta ahí y lo ejecutas, Control Enter. Si todo sale bien, te va a decir que la creó. Ahora, ¿qué pasa si tú vuelves a crear la tabla tipos? Si tú volvieras a seleccionar y a presionar Control Enter. En ese caso te va a mandar un error, no porque el comando esté malo, sino porque la tabla tipos ya la creaste, ya existe. ¿Bien? Después viene la creación de trofeos. La misma dinámica. El ID del trofeo va a ser de número y el nombre del trofeo va a ser de texto.
Ahí está. Créate tabla de trofeos. El campo idTro lo defino porque a él lo voy a definir como pk. Y defino después el campo nomTro. Recuerden, la última instrucción a nivel de atributo, a nivel de detalle, no lleva coma. Por ejemplo, ahí el id lleva coma. El nombre lleva coma. Primary key es la última línea, la última especificación. Entonces esa no lleva coma. Ese es un detalle importante que te puede separar del error o de la acción correcta. Así que mucho cuidado con eso. Eso es, lo mismo con el trofeo. Selecciono e intento crear. Control Enter. Si todo sale bien, te va a decir que lo creó. ¿Sí? Una vez que ya creaste esa, ahora hay que crear tenistas. Y ojo que tenistas va a tener, además de sus campos pk y además de los campos simples, va a tener dos FKs. Una referencia hacia nacionalidades y otra referencia hacia tipos. ¿Cómo se hace en ese caso? Aquí está, pues mira. Dices, se va a crear la tabla tenistas. Tenistas va a tener ID, nombre, apellido y edad. ID, nombre, apellido y edad. La edad la dejé de un tamaño de 3 números. Luego viene el campo IDNAC y también IDTIP. Ahí están, pues mira. IDNAC e IDTIP. Una vez que defines todos los campos, recién ahora conviertes en claves. Recién ahora dices cuál va a ser tu PK. La PK de tenistas es el IDTEN. IDTEN. Ahí está, pues mira. La PK es IDTEN. Fíjese, todo lleva coma al final. Excepto el último. Listo, la PK es IDTEN. Ya, pero ¿qué pasa con la primera FK? La primera FK me lleva a nacionalidades. Entonces yo digo, ese campo es una FK. ¿Sí? Ese campo es una FK. Y esa FK de la tabla tenistas me hace referencias hacia la tabla nacionalidades. La FK me lleva hacia la PK. Vamos, lo que hemos conversado en clase varias veces. La FK me lleva hacia la PK. ¿Sí? Lo mismo con el tema del tipo de mano dominante de los tenistas. Esta es una FK que me va a llevar a la PK. Entonces digo, ese campo es una FK de la tabla tenistas. Esa FK me establece referencias hacia la tabla tipos. ¿Y cuál es la PK de la tabla tipos? IDTIP. ¿Ve? Mi FK de la tabla tenistas me lleva a la PK de la tabla tipos. Ese sería el campo que tienen en común. Seleccionas el comando asegurándote de que esté correcto y lo ejecutas. Control Enter o el botón verde, ejecutar creo que decía. Si todo sale bien te va a decir que lo creó. Si tratas de crearlo de nuevo, te va a mandar error y esa va a ser de alguna forma, ahí, esa va a ser de alguna forma la señal de que se creó bien previamente. ¿Sí? Una vez que creas tenistas, habría que crear el NUP. ¿Qué me pide el NUP para ser creado? Me pide haber creado antes el tenista y los trofeos. Cosa que ya existe. Entonces el NUP va a tener 4 campos, de los cuales 3 van a ser claves, una PK y 2 FKs. Entonces el NUP lo creo al final, pues mira. Voy a crear el NUP. El NUP tiene su ID propio, tiene la FK de las 2 tablas que intersecta, es decir, muchos tenistas, muchos trofeos. ¿Sí? Ahí está, tiene su ID propio, tiene el ID del tenista y el ID del trofeo. Y no solo eso, porque como vieron con los datos de ejemplo, no solamente voy a indicar qué torneo ganó, también voy a indicar cuántas veces ganó el torneo.
Entonces, eso es un campo normal. Mira, dice cantro, cantidad de trofeos. Es un campo normal. Ahí está. Una vez que mencionas todos los campos, ahora los conviertes en claves. ¿Cuál va a ser la PK? El ID del node. ¿Cuál va a ser la primera FK? ID ten. Esa es la primera FK. Entonces dices, la FK ID ten de la tabla node, la FK ID ten de la tabla node me va a establecer referencias hacia la tabla tenistas, donde va a ser PK. La FK en otra tabla es una PK. ¿Ok? Entonces me va a establecer referencias hacia la tabla tenistas. ¿Y cuál es la PK de la tabla tenistas? Acá, perdón, me pasé. ¿Cuál es la PK de la tabla tenistas? ID ten. ¿Ve? Mi FK me lleva hacia la PK. Ahora, el nuf tiene otra FK más, que es el ID tro, el ID de los trofeos. ¿Sí? Misma dinámica. El nuf tiene el campo ID tro. Ahí está. Ahí está. Entonces digo, esta FK que está en el nuf va a establecer referencias hacia la tabla trofeos. ¿Y cuál es la PK de trofeos? ID tro. ¿Ve? El campo en común. La FK me lleva hacia la PK. Entonces digo, ese campo ID tro es una FK en la tabla nuf. Y esa FK me establece referencias hacia la tabla trofeos. ¿Cómo se llama la PK de trofeos? ID tro. Mi FK me lleva hacia la PK. Eso es lo que estamos planteando acá. ¿Sí? La FK me lleva hacia la PK. Una vez que creas la quinta tabla, seleccionas y control enter. Una vez que creas la quinta tabla, yo recomiendo que vayan guardando su trabajo, pero no confíen en este disquete. ¿Sí? No confíen en él porque a mí una vez me falló. Lo que vamos a hacer es ir guardando en un documento de texto. Ahora, como yo ya les pasé el desarrollo, esto ya está guardado. ¿Sí? Pero cuando usted tenga que trabajar desde cero, usted va a tener que ir copiando lo que ha hecho y lo va a tener que ir pegando en un documento de texto. ¿Sí? Mira, una vez que creas todas las tablas, si pinchas el menú acá arriba, puedes ir a ver tu esquema general, puedes ir a ver tus tablas que realmente ya se crearon acá. Esquema. Se tarda un poquito, pero vas a poder ver las 5 tablas que acabas de crear. ¿Ve? Ahí están nacionalidades, NUF, tenistas, trofeos y tipos. Están las 5 tablas creadas. Voy a volver a la hoja de trabajo para continuar. SQL Worksheet. Lo bueno es que aunque cambies de ventana, tu trabajo debería estar quedando guardado. Pero nunca se confíe, siempre vaya guardando en un documento de texto. ¿Ve? Ahí está la continuación de mi código. Listo, primera instrucción ejecutada correctamente, que era crear las tablas del modelo. Perfecto, ahí está. La segunda instrucción que me pide el documento es insertar los datos. Y acá, chiquillos, yo recomiendo que inserten en el mismo orden en el que crearon. ¿Por qué? Por las dependencias de las FKs. Si tú tratas de insertar primero en la tabla del tenista, el número FK te va a dar problemas. ¿Por qué? Porque el número FK tiene que existir como PK en otra tabla. El número que usted coloque en las FK debe coincidir en las otras tablas donde son PK. Yo no podría insertar la nacionalidad 9, por ejemplo, porque nacionalidades hay solo 3. No podríamos colocar el tipo de mano dominante 7, porque opciones de tipo de mano dominante yo dejé solamente 2.
¿sí? Entonces hay que tener cuidado a la hora de insertar. Por eso recomiendo insertar en el mismo orden en el que creaste. Primero insertas en nacionalidades, después en tipos, después en trofeos y después en las otras. ¿Sí? Aquí está la inserción, miren. Se va a insertar dentro de la tabla nacionalidades los siguientes valores. 1 rusa, 2 suiza y 3 española. ¿De dónde saqué esos datos? Del modelo, pues chiquillos. Del modelo. ¿Sí? Ahí está. Rusa, suiza, española con respecto a la nacionalidad. Eso es. Después insertamos en los tipos de mano dominante. Y hay solo dos opciones, por lo tanto, son dos inserciones las que se hacen. ¿Qué estoy insertando? El campo PK y el valor. Es decir, el ID de nacionalidades y el nombre de nacionalidades. El ID del tipo y el nombre del tipo. Lo bueno es que los insert los puedes ejecutar todos a la vez. Así que seleccionas, ejecutas, y si todo sale bien te va a decir acá que se insertaron filas correctamente. Lo mismo hacemos con tipos. Insertas. Ahora con trofeos. Todos al tiro nomás, más rápido. Ejecutar. Por supuesto que si hay algún detalle, alguna falencia, es nuestro deber buscar la forma de solucionarlo. Y me estaría faltando tenistas. Finalmente seguido por el no. Entonces, inserto tenistas. Fíjese acá en estos números, ¿qué significan? 35 sería la edad del tenista. Y ese número 2 que sale ahí, ¿qué es? Ese número 2 viene siendo la nacionalidad. La nacionalidad FK que usted coloque, el valor debe coincidir en la tabla que le corresponde. Yo no podría, por ejemplo, tratar de insertar la nacionalidad 22. ¿Por qué? Porque el 22 en la tabla nacionalidades no existe. Me mandaría error. Así que con mucho cuidado solamente digo que le mando el 2. El último número, el 1, se refiere a el tipo de mano dominante. O sea, si es zurdo o si es diestro. Por lo tanto, yo no podría mandar a insertar el ID del tipo 99. No podríamos colocar ahí 99. ¿Por qué? Porque el 99 no existe en la tabla de tipos, hay solo dos. ¿Sí? Todo tiene que coincidir, así que mucho cuidado con eso. Así que eso, chiquillos, vayan insertando. Si trato de insertar nacionalidades otra vez, me va a mandar error porque eso ya lo hice. Si inserto diestros y zurdos, también me dice que ya lo hice. Si inserto los trofeos, también me dice que lo hice. Si inserto los tenistas, control enter, acuérdese, también me dice que lo hice. Y finalmente el noob. El noob puede resultar complejo, pero si lo comparas con el modelo de datos, tiene harto sentido. Es bastante congruente, no es algo loco o descabellado. El primer número es la PK. Por eso siempre se diferencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque es única e irrepetible. El segundo número es el tenista. El tenista 1 es Roger Federer. Entonces el tenista sale 4 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que ha ganado 4 trofeos diferentes en distintas cantidades. Por ejemplo, ganó el trofeo 3, el Abierto de Australia. ¿Cuántas veces lo ganó? Lo ganó 4 veces. Eso es lo que estamos indicando con el no. Así que insertan los datos del no. Seleccionan y ejecutan. Si todo sale bien, te va a salir la alerta. Si quieres estar seguro, trata de insertar otra vez y te va a aparecer un error, porque estarías tratando de duplicar la PK. Paso 2, completado. Paso 3, mostrar todos los datos de todas las tablas. Eso se hace con el comando select *from seguido por el nombre de la tabla que acabas de crear hace un ratito.
Puedes ejecutarlos todos a la vez, todos al tiro, todas las veces que quieras. Bien, ya, ¿qué conseguimos con ese select asterisco from? Podemos ver el contenido de la tabla, nacionalidades, tipos, trofeos, tenistas y no. Fíjese cómo queda. Esta sería nacionalidades. Después vienen los tipos. Ahí está. Después vienen los tenistas. No, perdón, los trofeos. Ahí están los trofeos. Y luego ves los tenistas. Los tenistas vienen siendo los más normales. Me refiero a nivel de registro, a nivel de datos. Bien, eso es. Con eso puedes recuperar todos los datos de una tabla. Instrucción 3 completada. Instrucción 4 dice: añada las columnas ranking, ranking del tenista, del tipo number, y estado, est10, de 40 caracteres en la tabla tenistas. O sea, hay que agregar 2 campos en la tabla tenistas. Así que nuestro modelo va a cambiar. El modelo va a cambiar. Deberíamos crear una tabla extra, o sea, perdón, 2 campos extra, el ranking y el estado. Así que voy a generar más espacio. ¿Sí? Para que se comprenda, voy a mover un poquito más hacia la derecha esto, porque se entiende que van a aparecer 2 campos nuevos. ¿Sí? En tenistas va a aparecer el campo para representar el ranking y un campo para representar el estado de los tenistas. Entonces aquí tendríamos el ranking. Ran 10. Y el otro es el est10. Así va a quedar. Se van a incluir 2 campos en la tabla tenistas. Pero la relación va a seguir existiendo bien. O al menos eso es lo que se espera. ¿Cómo agrega los 2 campos? Con el alter table tenistas. O sea, voy a alterar la estructura de la tabla tenistas. ¿Qué voy a hacer con esa tabla? Voy a agregar 2 campos, el campo del ranking y el campo del estado. Si ejecutas ese select, dice que se alteró. Y si ahora ejecutas el comando describe, te va a aparecer acá abajo al final de la tabla los 2 campos que se agregaron, el del ranking y el del estilo, o el del estado, perdón. O sea, se ven los dos. Después, así como puedes agregar columnas, también puedes quitarlas. Para quitarla, otra vez indicas que quieres alterar la tabla tenistas, pero ahora le dices que quieres quitar la columna llamada est10. Entonces nuestro modelo va a volver a cambiar. Y este est10 simplemente va a desaparecer. Lo agregué solamente para borrarlo. Vaya vida, ¿cierto? Eso es. ¿Cómo se hace? Alteras y especificas que quieres quitar la columna con el comando drop column. Y especificas el nombre. Así que se ejecuta. Si todo sale bien, me va a decir que logró alterar la tabla. O sea, le quitamos ese campo. ¿Qué pasa si trato de volver a ejecutar? Que quiten ese campo. Si lo vuelvo a ejecutar, ¿qué va a pasar? Me va a decir, oye, no puedo quitar ese campo de la tabla. ¿Por qué? Porque ya lo borraste.
Bien. Ahora, modifique la cantidad de números que pueda soportar el campo del ranking. A ver, ranking actualmente creo que no le puse cuánto tamaño iba a soportar. Entonces ahora lo vamos a editar para que soporte 3. Eso se hace con un alter table tenistas. ¿Qué vas a hacer sobre la tabla? Vas a modificar la cantidad de números que va a soportar el run 10. Tiene que soportar hasta 3 números, así que ejecutas la instrucción. Y si luego verificas con el comando describe tenistas, vas a poder ver que ahora al final solo está el run 10. Lo otro se borró. La siguiente instrucción. Cree una tabla llamada sexos con los campos idsex del tipo number y nomsex del tipo varchar2, que soporta hasta 10 caracteres. Luego agrega la tabla tenistas, el cuerpo fk, para que se asocie con la tabla sexos. ¿Qué quiere decir esto? Acá me lo están diciendo de manera súper clara. En tenistas voy a agregar el campo fk que una la tabla sexos que se está generando ahora. Entonces, primero creas la tabla sexos. Ahí está, algo común y corriente. Va a tener id, va a tener nombre y va a tener su pk. Así que se ejecuta. Se ejecuta. Seleccione y control enter. Y mira, se creó la tabla sexos. Pero ojo, atención acá. Se creó la tabla sexos, pero la tabla actualmente no está vinculada con nadie. Simplemente se creó, pero la tabla no está vinculada con nadie. Pero ¿qué es lo que ocurre después de que creas la tabla? Dice que hay que alterar la tabla para poder agregar un campo llamado idsex. Porque ese campo llamado idsex se va a convertir en una llave para escapar de la celda en este caso. Cuando digo celda, me refiero al campo que pueden tener en común. ¿Ya? Entonces, el idsex me va a establecer referencias hacia la tabla sexos. Ya, una vez que creas la tabla, alteras la tabla para agregar el campo idsex. Entonces, tenistas va a tener el campo idsex. Entonces, se edita el modelo, se edita la estructura. Eso es, se agrega un nuevo campo ahí sí. Quería que quedara diferente. Ya, ahí sí, se agrega entonces un nuevo campo a la tabla tenistas. Se agrega el idsex. Entonces aquí diría idsex. Bien. Pero mira, por mucho que tú agregues el campo idsex, la tabla sexos sigue estando sola, sigue estando sin relacionarse con nadie. Se creó y está solita. Agregaste el campo, pero está solita todavía. Sigue estando ahí solita. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tienes que hacer? Una vez que agregaste el campo idsex en la tabla tenistas, ese campo lo conviertes en fk. En el momento en el que coloques que se convierte en fk, ejecutas. En ese momento, me faltó acá arriba ejecutar esa. Ahí le agregué el campo y ahora lo convierto en fk. Una vez que lo conviertes en fk, ahí automáticamente queda vinculado. Ahí quedaría vinculado la tabla sexos con el campo en común, el idsex y el nomsex. Ahí se buscaría el campo en común. En ese momento,
en ese momento, el modelo ya no tendría 5 tablas, el modelo tendría 6 tablas, porque se agregó una tabla llamada sexos al final. ¿Sí? Eso, espero que se comprenda. Así que esa instrucción era como la más compleja de realizar, porque eran varios pasos que estaban ahí involucrados. O sea, se tuvo que crear la tabla llamada sexos. Se agregó un campo a la tabla de tenistas. Y ese campo que se agregó se convirtió en FK. O sea, varias actividades en un puro paso. Siguiente paso dice, agregue los siguientes sexos en la tabla correspondiente, masculino y femenino, con los IDs 1 y 2. ¿Qué ocurre? Que como se agregó la tabla sexos, pero se agregó después de que las tablas tuvieran datos, ¿qué pasa si ejecuto un select asterisco from? Mire, acá. Acá. ¿Qué pasa si dices select? Bueno, ahí está, pues. Select asterisco from sexos. ¿Qué pasa? Que la tabla no tiene nada. Se creó sexos, pero no hay nada en ella. Entonces, a eso alude la instrucción 8. ¿Bien? Que es agregar los siguientes sexos en las tablas. 1 masculino y 2 femenino. Así que seleccionas ambas y ejecutas. Control Enter o el botón verde, Run. Si todo sale bien, ahora la tabla sexos tiene 2 registros. Tiene 2 registros. Siguiente instrucción. Dice, agregue los datos faltantes en los registros de la tabla tenistas. ¿Qué quiere decir esto? Que como tenistas se fue editando y se terminaron agregando 2 campos, pero esos campos se agregaron después de las inserciones. ¿Qué ocurre? Que todo eso está en blanco. El ranking del tenista está en blanco. No tiene nada asociado. ¿Sí? Entonces, mira, ejecuta select asterisco from tenistas. Ejecuta eso. Fíjese cómo va a salir el listado de tenistas. Mire, atención. Acá. Fíjese. Me dice que el ranking no tiene nada y el sexo tampoco tiene nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Ejecutas un update. Porque eso me están pidiendo. Me dicen, oye, agrega los datos que faltan. ¿Cuáles son los datos que faltan? El ranking y el sexo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Los datos ya están insertados. Lo que tienes que hacer no es volver a insertar, es actualizar. Entonces dices, voy a actualizar la tabla tenistas. ¿Para qué? Para establecer el nuevo valor del ranking. El nuevo valor del ranking será el ranking 200. Ya, pero ¿a quién le vas a asignar el ranking 200? Al primer tenista. Esa es mi intención. Le vamos a asignar el ranking al primer tenista. Y el sexo también se lo voy a asignar al primer tenista. Acá, para agregar los datos que faltan, que son estos, hay que ir fila por fila. Primero editan los datos de Roger Federer, luego editan los datos de los demás. Vas de uno en uno. Por eso es que lo ejecuto hartas veces. ¿Sí? Entonces, voy a actualizar la tabla de tenistas. Le voy a mandar el nuevo valor, el ranking, que va a ser de 200. Le voy a mandar el dato del sexo, que va a ser el 1, masculino. Pero solo voy a afectar al registro del tenista 1. ¿Quién es el IDTEN 1? IDTEN 1, Roger Federer. O sea, Roger Federer es de sexo masculino y está en el ranking 200. Sí, malo para el tenis, podríamos colocarle. Y asimismo se arreglan los demás. ¿Sí? Entonces, vuelves a actualizar la tabla tenistas. Vuelves a mandarle el nuevo contenido al campo del ranking. ¿Sí? Este segundo tenista va a tener ranking 1. Va a ser de sexo femenino. ¿Y a quién me estoy refiriendo?
Me estoy refiriendo a la tenista 2. La tenista 2 es María Sharapova. Cuando tú colocas where, tienes que colocar todas las condiciones que tú quieras. Por ejemplo, al colocar where, idten 1, idten 2, idten 3, me estoy refiriendo a cada uno de los tenistas. O sea, al tenista 1, Roger Federer, al tenista 1, Roger Federer, eso es lo que está diciendo el where, ¿ya? Al tenista 1, que es Roger Federer, a él, solo a él, se le van a cambiar los datos del ranking y del sexo. Entonces, como el ranking está vacío, aquí le aparecería. El ranking ahora es de 200. Por poner un ejemplo así súper extremo. ¿Ya? Y el dato del sexo sería el 1. Aquí utilizamos el comando update para ir actualizando los registros. Lo bueno es que los updates los puedes ejecutar todas las veces que quieras. Ejecutas nomás. Y una vez que ejecutas los updates, si ejecutas el select asterisco from, fíjese qué es lo que ocurre con la tabla. Fíjese. Acá me dice, Roger Federer está en el ranking 200 y es de sexo masculino. María Sharapova está en el ranking 1 y es de sexo femenino. Rafael Nadal está en el ranking 800 y es de sexo masculino. No sé si lo recuerdan, pero acá no había nada. ¿Por qué no había nada? Porque yo había agregado después los campos de que ya había hecho los inserts. Así que mucho cuidado con eso. Siguiente instrucción. Dice, modifique los datos de la tenista María Sharapova para corregir datos obsoletos o con errores. Por ejemplo, actualmente María Sharapova dice que tiene 31 años. Eso es con los datos que se insertaron. Sin embargo, María Sharapova en realidad tiene 34 años. ¿Sí? Tiene 34 años. Entonces yo no quiero que aquí diga que María Sharapova tiene 31. Quiero que diga que tiene 34, lo que le corresponde. Y no solo esto, mira. María Sharapova actualmente, su mano dominante es la diestra. Entonces, ¿qué le voy a decir? O sea, perdón, el 1 es zurdo, parece. ¿O no? Creo que el 1 es zurdo. Claro, el 1 es zurdo. No, el 1 es diestro. Y el 2 es zurdo. Eso es, lo había dicho al revés. El 1 es diestro y el 2 es zurdo. Entonces digo, Sharapova es diestra. ¿Ok? Pero yo voy a actualizar ese campo para decir que es zurda. ¿Cómo se hace? Dices que quieres actualizar la tabla tenistas. Vas a actualizar todos esos datos. Le vas a establecer el nuevo valor al nombre del tenista, María. Le vas a establecer el nuevo apellido a Sharapova. Mire, fíjese. El nombre está bien, María, pero Sharapova, mira, está con B alta. Entonces yo digo, mira, voy a arreglar Sharapova. Ahí está. El nombre, la verdad es que lo podríamos omitir porque está bien. Entonces puedes borrarlo de acá. Tú dices solamente, ¿sabes qué? Voy a arreglar el dato del apellido. Sharapova estaba con B alta. Lo voy a arreglar y lo voy a dejar con B corta. ¿Ya? La edad dice que es de 31, pero en realidad buscando en Google dice que tiene 34. Entonces digo, la edad también la voy a actualizar. Va a guardar el 34. Y el tipo de mano dominante actual que tiene es la 2. ¿Bien? Entonces el tipo de mano dominante yo se lo voy a cambiar. Actualmente es zurda. La vamos a dejar diestra. Con el 1. Aquí está.
Aquí yo le digo, voy a actualizar el apellido, voy a actualizar la edad, voy a actualizar el tipo de mano dominante. Ya, pero ¿a quién le estás arreglando los datos? A María Sharapova. Ya, pero ¿cuál es el ID de Sharapova? Sharapova tiene el ID 2. Entonces dices, voy a hacer todos estos cambios, pero solamente donde haya una coincidencia de tenista. Si me refiero a Sharapova, entiendo que Sharapova tiene el ID de tenista 2. Entonces me refiero a ella en la condición como el 2. ¿Qué logramos con eso? Mira. Vean a Sharapova. Sharapova con B alta, 31 años. Tipo de mano dominante, 2. Si ejecutas el update y luego el select, control enter, vean a Sharapova. Sharapova ahora corrigió su apellido, corrigió su edad y corrigió su tipo de mano dominante. Sharapova con B corta, 34 años en lugar de 31. Y también el ID tip 1. ¿Sí? Ese ID tip es la mano dominante, era zurda y ahora es diestra. El siguiente instructivo, la siguiente petición me dice elimine de todos los tenistas el registro del trofeo Roland Garros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde están los trofeos que han ganado los tenistas? Los trofeos que han ganado los tenistas están acá, mire. Están en el NUF. Los trofeos están en la tabla trofeos. ¿Sí? Pero los trofeos que han ganado los tenistas, eso están en el NUF. Esa interpretación de lo que han sido ganados por ellos, eso está en el NUF. ¿Bien? ¿Qué se hace en ese NUF? Hay que borrar el registro de tenistas. Pero de los tenistas que tengan asociado el trofeo Roland Garros. Voy a borrar a los tenistas que tengan ese trofeo de Roland Garros. Ahora, no es que borre de la tabla tenistas, voy a borrar del NUF. ¿Por qué no puedo borrar de tenistas? Bueno, porque tenistas va a estar siendo usado por otra tabla. ¿Bien? Entonces dices, se va a borrar desde la tabla NUF el trofeo 2. ¿Por qué trofeo 2? Porque el trofeo 2 es Roland Garros. Entonces dices, voy a borrar del NUF el trofeo 2. ¿Dónde está el trofeo 2? En el NUF. Aquí está, pues mire, trofeo 2, trofeo 2, trofeo 2. Aparece 3 veces. Entonces se elimina ese registro. Se elimina del NUF los trofeos que han sido ganados y que corresponden a Roland Garros. Desaparecen esos registros, ya no están más. Luego dice, elimine el registro completo de todos los trofeos que ha ganado María Sharapova. Recuerde, ¿dónde están los trofeos que ha ganado Sharapova? En el NUF. El NUF es tu tabla de detalle. Ahí están los trofeos que han sido ganados por los tenistas. Entonces tengo que centrarme en Sharapova. Para borrar los trofeos que ha ganado Sharapova, simplemente identifico cuál es su número, cuál es su PK. La PK de Sharapova es la 1, es el ID del tenista 2. Esa es María Sharapova. ID del tenista 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Acá. Dije, voy a borrar del NUF. ¿Sí? Pero voy a borrar del NUF solamente todo el detalle del tenista ID10 2. El ID10 2 se refiere al ID del tenista 2. Por lo tanto, María Sharapova
se vería afectada. Ella tiene el ID TEN 2. Se vería afectada Sharapova. Entonces, ejecutas. Y te dice que borra bien. Me dice, oye, borró 5 filas. ¿Por qué borró 5 filas? Porque fíjate, ¿cuántas veces sale Sharapova en el NUV? Sharapova sale 5 veces. Por eso es que al ejecutar el delete de esta forma, me borra todo lo que ha ganado Sharapova. O sea, desaparece Sharapova, desaparece esto de aquí. O sea, Sharapova como tal sigue existiendo, está en la tabla de tenistas. Pero su detalle de trofeos que han sido ganados desapareció. Sharapova sigue existiendo, pero ya no puedo ver los trofeos que han ganado porque lo borré. Obviamente no lo borré, estoy explicando solamente. ¿Sí? Eso es. Si ejecutas la 12 te va a decir que borró 5 filas. ¿Por qué 5 filas? Porque está 5 veces Sharapova. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Ahí está, el 2. 5 veces 2. ¿Y quién es la tenista 2? Sharapova. Ahí está, Sharapova. Finalmente, mira, puedes verificar aquí en el NUV. Select asterisco from NUV. Y acá te dice, si buscas a Sharapova ya no sale. Sale el ID del tenista 1 y el ID del tenista 3. Pero Sharapova, que era la tenista 2, desapareció. Se borró su detalle de trofeos. Pero ojo, Sharapova sigue existiendo. Lo único que perdí fueron los trofeos que ganó. Ya, siguiente instrucción. Dice, elimine los registros de todas las tablas del modelo relacional. Tenga en cuenta las dependencias existentes al momento de llevar a cabo la eliminación. ¿Qué quiere decir esto de tener en cuenta las dependencias existentes? Que, por ejemplo, si tú tratas de borrar la tabla tenistas, vas a tener un error. ¿Por qué? Porque hay dependencias asociadas a ella. Es decir, otras tablas la están usando. ¿Quién está usando al tenista? El NUV. No puedo borrar al tenista porque el NUV la está usando. ¿Sí? Entonces aquí hay un truco. El truco es borrar primero las tablas que solo tienen FK. Y ese concepto lo complementas con el siguiente, que es borrar en el orden inverso al que creaste. Es decir, la tabla que yo creé es nacionalidades, tipos, trofeos, tenistas y NUV. NUV es la última tabla que se creó. Entonces, NUV debería ser la primera tabla cuyo contenido se borre. ¿Cuál fue la penúltima tabla que se creó? Tenistas. Entonces, tenistas es la segunda tabla que borras a nivel de contenido. El truco, chiquillos, es borrar en el orden inverso al que creaste. Si tratas de borrar una tabla que está siendo usada por otra a nivel de datos, vas a tener un error. ¿Ok? Mira, imagínate. Imagínate que lo primero que ejecuto es delete from sexos. Voy a borrar sexos. Me dice error. Oye, hay un error de integridad. Alguien está usando los valores 1 y 2 de la tabla sexos. No puedes borrarlo, tienes que liberarlo. Están en uso actualmente. Entonces, ¿cómo lo borras? ¿Cómo lo liberas? Borrando primero las tablas que tienen FK a nivel de contenido. Borro el NUV. Una vez que borro el NUV, liberé los tenistas. Borro los tenistas. El NUV estaba usando tenistas. ¿Sí? Borro los tenistas.
En ese momento liberé la tabla tenistas, nadie la está usando ahora. Y como nadie la está usando, no hay ninguna referencia apuntando a sexos, ni a trofeos, ni a tipos, ni nacionalidades. Entonces ahí puedo borrar lo demás. ¿Bien? Mira, de todas formas, en la próxima clase vamos a hacer otro ejercicio y vamos a repasar desde cero. ¿Sí? En el ambiente también voy a dejar ahí un caso para que lo puedan trabajar por su cuenta y puedan seguir practicando. ¿Ya? Perdón que haya quedado un poco extensa por la explicación, pero me pareció que era importante, me pareció importante incluirla. ¿Ya? Bien, ahora, una cosa es borrar el contenido de las tablas y otra cosa es borrar las tablas como tal. Para borrar las tablas tienen las mismas normas que para borrar el contenido con delete. Con delete borras los datos, ¿sí? Pero con drop borras las tablas. Entonces, ¿qué pasa si trato de borrar la tabla sexos? No me va a dejar. ¿Por qué? Porque hay dependencias. Entonces, cuando borras datos o cuando borras tablas, tienes que borrar en el orden inverso. Por eso estoy borrando primero nuv, después tenistas, después sexos, después trofeos, tipos y nacionalidades. Borro en el orden inverso en el que creé. Si el orden es correcto, usted puede elegir todos los drops y ejecutar todos a la vez, todos al tiro. Ahora, si tu orden es incorrecto, tienes que corregirlo. Si te manda algún error, lo corriges. En este caso, yo sé que primero debo borrar las que solo tienen, las que tienen FK. Y después tengo que borrar las que tienen PK. Si ejecutas el drop table, todos al tiro. Si el orden es correcto, te va a decir que lo borraste todo. Ahí está cargando. ¿Ve? Ahí me dice que se borraron las tablas. Para estar seguro de que se borraron las tablas, simplemente pincha en el menú y anda a ver tu esquema. Menú, esquema. Si no te salen las tablas es porque las borraste. ¿Ves? A mí ya no me salen. Las borré correctamente. Pero las borré con la instrucción SQL pertinente. No tuve que vaciar la sesión como lo hice hace un rato. Me aproveché del lenguaje SQL y él me borró el contenido primero y después me borró las tablas. ¿Ya? Así podría quedar más o menos el desarrollo de esta actividad. Por supuesto que usted podría, ahora que tiene todo hecho, ¿cierto? Usted podría volver a crear las tablas otra vez, volver a ejecutar las inserciones, volver a cumplir con estas peticiones, agregar campos, quitar campos, modificar, hacer cosas. Usted puede volver a ejecutar todo sin ningún problema. Así que eso, practiquen la estructura, no se queden solamente con el código, verifiquen cada una de las instrucciones y compárenlo con su modelo de datos. ¿Sí? Siempre dense el tiempo de analizar qué es lo que están haciendo. Entonces, tenistas terminó quedando con 2 campos más. Tenistas quedó con 3, 6, quedó con 8 campos. Porque a él se le agregaron los campos de ranking y la FK de sexos. Bien, ya, no los molesto más, quedó un poco extenso, así que disculpen, espero que se comprenda.